indígenas son actores claves. La tercera dimensión tiene que ver ya con el momento en el cual un proyecto concreto puede afectar a un pueblo indígena. Y ahí, desde luego, la discusión más importante tiene que ver con la consulta previa. Es uno de los instrumentos en los cuales se ha depositado muchas de las expectativas sobre cómo hacer una mejor regulación, ¿no?, de la actividad minera de una manera compatible con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Y ahí tenemos varias cuestiones que digamos, ya puntuales, que se han anunciado, que parecen sensatas, como por ejemplo, tener una base de datos de pueblos indígenas completamente desarrollada, ¿no?, con información mucho más detallada, que permita una toma de decisiones más ágil en el territorio, ¿no? Lamentablemente, cuando se hizo este anuncio sobre cómo era una necesidad en general del país tener esta base de datos pues completa, se lo vinculó como si fuera una necesidad concretamente de la minería, ¿no? Y en verdad no es un tema solamente de la minería, es un tema, digamos, de los pueblos indígenas y del país, ¿no?, que hay un reconocimiento pleno de sus derechos, y por lo tanto cualquier desarrollo de este tipo de políticas es independiente de las necesidades específicas de una actividad económica. Desde luego, las actividades, incluyendo la minería, se benefician, y también, evidentemente, otros sectores del país con información completa, con certidumbre, con claridad respecto a ese tipo de información. Pero en fin, es un tema que se colocaba como un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con la etapa de exploración, que es uno los ámbitos de la actividad minera en donde existe, o por lo menos así parece señalarse por muchos actores vinculados a la minería, como unas etapas donde hay mayor complicación para el desarrollo de proyectos. Y eso tiene que ver porque es una etapa temprana, una etapa en la cual todavía no hay información completa sobre un conjunto de posibles efectos del futuro de la actividad, pero a la vez es una actividad crítica, porque sin esa actividad no se puede seguir avanzando en ningún proyecto, porque esencialmente no hay información suficiente para saber si algo vale la pena como proyecto de inversión desde el punto de vista económico. Pero esa exploración se desarrolla en muchas ocasiones en tierras indígenas. Y entonces, un primer elemento clave es que eso requiere consulta previa, ¿no? Porque se desarrolla exploración en tierras indígenas, y eso, de acuerdo con todo el marco que tenemos, implica consulta previa. Pero además tenemos otro instrumento que está referido a otra regulación que tiene que ver con las tierras, que es el requisito del famoso acuerdo previo, que es que ningún tipo de actividad y minera o de otro tipo puede hacerse en una tierra que no es tuya sin la autorización del dueño, ¿no? Y en el caso, evidentemente, de las tierras de las comunidades nativas o campesinas, eso implica que estas comunidades tienen que autorizar el uso de de esa propiedad, en este caso propiedad comunal, ¿no? Y, y eso está enmarcado en esta figura del acuerdo previo. Pero estos acuerdos previos se desarrollan en un marco asimétrico, porque el acuerdo es entre privados, o por lo menos ese es el margen que se señala, tiene este tipo de acuerdos, pero es muy asimétrico, porque las partes en las que toman este tipo de decisiones son actores con mucha diferencia respecto de información, recursos y capacidades. Entonces, ¿hacia dónde debemos caminar, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el camino, por lo menos, que la comisión plantea, ¿no? Bueno, no podemos seguir teniendo acuerdos previos donde solamente esté la empresa y las comunidades. Necesitamos tener un sistema tripartito en donde el Estado esté presente, para garantizar un mínimo de equilibrio en las decisiones que se adoptan. Y también en ese marco, en ese contexto, eh, el tipo de acuerdo tripartito tiene que hacerse en el contexto de las reglas de consulta previa. Es decir, el convenio 69, ¿no?, hace una referencia muy clara respecto de que las regulaciones y las decisiones del Estado que afectan a los pueblos indígenas tienen que ser consultadas. Y claro, lo que ocurre con el acuerdo previo, que se planteaba de que era un acuerdo no con el Estado, sino con los privados. Bueno, pero si cambiamos la regulación y convertimos a esta decisión en un asunto también público, evidentemente tendría que ser objeto de consulta. La ventaja de este modelo es que haría que la consulta previa no se desarrolle dentro de un contexto independiente, como en dos fases, ¿no? Acuerdo previo y luego consulta, sino que se integre.
Porque la decisión clave sobre en etapa de exploración me refiero, ¿no? Etapa de exploración, la cuestión clave que tiene que discutirse es eso, el uso de la tierra y que ese uso no genere ningún tipo de problema a las comunidades, que sea debidamente informada la comunidad de cualquier acción que se realice. Esto además tiene una serie de consecuencias sobre conflictos sociales, porque muchos de los conflictos se originan precisamente porque los acuerdos que se llevan a cabo en el ámbito privado terminan generando insatisfacción a largo plazo y eso genera pues quejas y eventualmente conflictos. Por otro lado, es indispensable que ese tipo de procesos se hagan bajo estándares altos respecto a información, que es otro de los problemas serios que hemos encontrado. Lo que más genera desconfianza es la falta de información clara. Y si esa información no está disponible en lo que corresponde a las actividades de exploración, entonces eso genera eventualmente desconfianza y eventualmente conflictos. Entonces, ¿cuál es el desafío en este caso, ¿no? Pues repensar el modelo de consulta, acuerdo alrededor de la exploración minera y plantear un nuevo marco legal. El punto es que ese nuevo marco legal también tendría que ser consultado. Es decir, esto es muy interesante. La consulta previa es algo así como una suerte de rueda, ¿no? En la cual cada paso que das tiene que ser a su vez avalado y legitimado por los propios actores. Y eso implica en el caso de los pueblos indígenas una obligación, porque son ellos los afectados por cambios en estas reglas. Pero es un camino muy interesante porque implicaría eventualmente ir haciendo una regulación más integrada, ¿no? Donde no tengamos como partes sueltas, sino una cosa más estructurada en esta materia. La pregunta es, ¿por qué solamente minería? En realidad, un modelo de este tipo tendría que ser para todo tipo de actividad. El sector de hidrocarburos, por ejemplo, tendría que tener un régimen similar. En general, otras actividades donde se desarrollen acciones en tierras indígenas y que requieren algún tipo de autorización deberían tener un modelo similar. O sea, no tendrían por qué hacerse solamente entre privados. Tendría que haber siempre algún tipo de participación pública, como digo, en el reconocimiento de estas asimetrías que existen. Como ven, los desafíos en el tema indígena son bien complejos y están vinculados a políticas que no solo son mineras. Esto es muy interesante. Quien piense que el tema se puede resolver sencillamente con cambios en la regulación minera no está entendiendo el tema, ¿no? Es un tema mucho más complejo e implica, por lo tanto, una visión pues, que atraviesa múltiples disciplinas, ¿no? Y pues agradezco que Luis Veritas se haya interesado en hacer una discusión sobre ese tema desde el punto de vista jurídico, pero los abogados que estamos en estos temas sabemos que lo jurídico es solamente una de las dimensiones de esta complejidad, pero sin duda es una dimensión también muy importante. Así que gracias por la atención. Espero que estas ideas iniciales hayan sido de utilidad para iniciar una conversación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Negra, por su gran aporte. Siguiendo con el programa, damos pase al doctor Antonio Peñajumpa, quien hablará un poco sobre los conflictos sociales que se han dado y que han impactado a las comunidades indígenas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Un gran gusto estar aquí con Iván La Negra, distinguido colega de la universidad, y también con Ángela Hernández, distinguida exalumna de la universidad también, de la Facultad de Derecho. Así que estamos aquí un poco integrados desde distintos ámbitos y perspectivas, pero casi desde la misma fuente de información o de formación, de nuestra formación. Y gracias pues a Iusef Veritas y a Siembra por esta oportunidad. Lo único que quiero pedirles, Iván, disculpa que no haya conversado esto justo antes contigo, yo tengo clases a las 7 de la noche, entonces me voy a retirar a las 7, unos minutos antes, porque justo tengo una clase un poco larga. Y les he dicho justo a los distinguidos miembros, las distinguidas y distinguidos miembros de Iusef Veritas y Siembra, que me disculpen anteladamente. Me voy a perder seguro las preguntas interesantes y parte de la exposición de Ángela. Entonces, mil disculpas y anteladamente, y paso a compartir pantalla. Sí. Me pidieron que comente algo sobre territorio y ambiente, y ciertamente que es un tema un poco largo y complejo, como ha señalado Iván, y para desarrollarlo a profundidad, ¿no? En estos minutos que nos han otorgado, por lo menos presentar el tema y el problema, con muchas ganas de absolver preguntas, pero lamentablemente con limitaciones para poder quedarme.
como he hecho presente. Entonces, la exposición la he denominado el derecho al territorio y al ambiente en las comunidades originarias frente a los conflictos. ¿Ya? Entonces está implícito, cuando hablo de conflictos, el tema de la minería o el conflicto sobre otro recurso natural. Entonces, les quiero proponer, un ratitín, comentar brevemente lo que son comunidades originarias y su derecho, comentar el derecho al territorio y al ambiente en las comunidades originarias, los conflictos y la búsqueda de alternativas frente a estos conflictos. Y luego terminar con algún balance y conclusión. A nivel de comunidades originarias en nuestro país, tenemos que distinguir entre las comunidades campesinas y las comunidades nativas, ¿no? Pero también están las rondas campesinas, que son actores muy, muy importantes. Y hay comunidades, aparte, que no las he mencionado, que se refieren a las comunidades no inscritas, que son pueblos rurales, centros poblados, caseríos, anexos, que están dentro de este mundo también de las comunidades campesinas o las comunidades nativas. Lo interesante es hacer presente, y para conocimiento de todos, todas, que muchas veces no manejan esta información de comunidades, es que estos son grupos sociales en un territorio, como bien ha referido Iván, el tema del territorio es muy importante, con una organización, una economía y una identidad propia. ¿Ya? Para hablar en extenso, voy a referirme brevemente a algo de sus derechos, algunos de sus derechos. Pero cada comunidad campesina, como cada comunidad nativa, es como una pequeña sociedad. ¿Ya? Entonces, y en esa sociedad hay una organización social, familiar, comunal, hay una economía que normalmente es de autosubsistencia, o en el caso de las comunidades nativas, inclusive de recolección. Es una economía diferente, comunidades campesinas, y diferente a la economía que tenemos en la ciudad. Y hay una identidad cultural, sobre todo, muy, muy fuerte en cada una de ellas. Entonces, las rondas campesinas se integran más desde la perspectiva de las comunidades campesinas, pero las rondas tienen otra función. Es una función más policíaca, es una función más de disciplina, es más una organización social. En cambio, los otros son como pequeños estados, chiquititos, que están en nuestro territorio. Entonces, bien, estas comunidades tienen derechos reconocidos, ¿no? Son derechos muy marcados, que son, a su vez, derechos constitucionales. Pero lo curioso es que estas comunidades preceden a la Constitución, preceden al Estado. Entonces tienen derechos preexistentes al Estado. Y eso también es muy importante conocerlo y reconocerlo. Entonces, en la Constitución política se reconoce como personas jurídicas indirectamente del Estado a partir del artículo 89 de la Constitución. ¿Ya? Ahí se les reconoce que son las formas de comunidades campesinas, comunidades nativas, en términos más de análisis, yo los llamo originarios porque justamente son anteriores a las denominaciones propias que le da el Estado. ¿Ya? Anteriormente les llamaban comunidades indígenas. Hoy tenemos un convenio 169 de la OIT que los llama pueblos indígenas y pueblos tribales, que también es otro tema para conversar. Pero a nivel de la Constitución hay un reconocimiento como personas jurídicas o como colectivos. Estas personas jurídicas hay que interpretarlas como colectivo, como son ellos, y a su vez hay otra norma constitucional que les reconoce su derecho y su justicia. Estas son dos normas principales que marcan muchísimo la existencia de estas comunidades en nuestro territorio. El convenio 269 tiene el reconocimiento de otros derechos y en particular el de la consulta previa. No es que no esté en la Constitución, la consulta previa también está en la Constitución, solo que lo está como un derecho del conjunto de ciudadanos que también les corresponde a ellos. ¿Ya? Solo que nosotros históricamente no lo hemos reconocido. Pero el convenio 269 regula un procedimiento especial para que los estados se preocupen de sus comunidades originarias o de sus pueblos originarios. ¿Ya? Y también reconoce el derecho y la justicia propia y reconoce otros derechos como acceso a los recursos naturales, etc. Y por otro lado también hay leyes especiales para comunidades campesinas, para comunidades nativas y para rondas campesinas. Muy bien, este es más o menos el espectro de todo este tema en términos muy generales y voy a referir brevemente también el derecho al territorio y el derecho al ambiente que tienen estas comunidades. Yo estoy razonando más desde las comunidades, lo puedo razonar también desde las leyes, pero no, el tema son las comunidades, creo yo. Y entonces hay que enfatizar en esa perspectiva. Desde las comunidades no se suele hablar de propiedad,
O sea, el concepto de propiedad es mucho de una familia o tradición jurídica diferente, que viene desde los romanos, pasa por los países en guerra posterior a los romanos, que le llaman un periodo oscuro del derecho romano, entre comillas lo oscuro, y luego viene la iglesia, luego renace un derecho romano, se forma un jus común, llega al derecho francés y luego el derecho alemán le da una nueva perspectiva. Todo eso es un concepto de derecho desde la familia o tradición jurídica del derecho civil. Esa manera de focalizar la propiedad viene de ellos. Cuando se habla de propiedad, casi se habla de un bien que va a entrar al mercado. Esa perspectiva no la tienen las comunidades para su territorio. Su territorio no ingresa al mercado. Entonces, esta diferencia es muy importante porque, por error, algunas perspectivas, como la del Instituto Libertad y Democracia, que han estado definiendo últimamente y reviviendo un reporte de hace unos años sobre la posibilidad de incluir su territorio y las comunidades al mercado, darles títulos para que ellos puedan entrar a vender al mercado y puedan vender o transferir su propiedad formalmente, todo ello choca mucho con esta perspectiva. Es que no entendemos lo que está detrás del concepto de territorio en la comunidad. Y por otro lado, el tema del derecho al ambiente es un derecho casi natural en términos justnaturalistas. Es un derecho que no requiere discusión, es un derecho sobreentendido. No es que los ambientalistas hayan producido este derecho para ellos, no, este existe, preexiste a los ambientalistas y no nos damos cuenta a veces. Entonces, los recursos naturales son parte de ese ambiente. No se puede descartar. Y cuando hablamos de ambiente y recursos naturales, estamos hablando, por ejemplo, de la Pachamama y la vida, que está muy conectado al territorio, ¿no? La Pachamama en términos andinos, pero en la Amazonía existe otro concepto y otras deidades que identifican a los bosques, a los ríos, porque con ellos está conectada la población originaria de la Amazonía. En cambio, en los Andes, la Pachamama, los apus, son referente vital, ¿no? Entonces, no puede ser el ambiente objeto de un negocio, ni para turismo, o sea, no es esa la perspectiva. El tema es que por necesidad lo han estado haciendo y el turismo ecológico ha sido una de las perspectivas que se ha presentado. Pero cuando hablamos de recursos naturales, el tema todavía es mucho más complejo, ¿no? Entonces, recursos naturales como parte del ambiente lo aprovechan ellos limitadamente o cuidándola. Entonces, pero cuando se habla de la explotación minera, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque en el caso de los Andes, donde hay agricultura, la minería choca muchísimo con la agricultura, al extremo que la destruye. Entonces, este es un aspecto que debe conversarse más, discutir más. Algunos sostienen que no hay un conflicto entre minería y agricultura. Pues yo diría que sí lo hay. Y el caso de Tía María es el mejor ejemplo y que llega a conflictos muy, pero muy agudos. Pero no solamente es Tía María. Donde vayamos, en cualquier parte de los Andes, vamos a encontrar como la minería está en la parte alta, siempre todos los residuos caen a los ríos, caen y afecta justamente la agricultura. Conozco en Puno, que es un terreno completamente diferente para que la minería, por ejemplo, que esté en la parte alta, en Ananea, no puede afectar a otras comunidades que están cerca del lago Titicaca. Pues se entiende clarísimo que justo los pequeños ríos o grandes ríos que vienen de las partes altas, luego inundan el territorio de partes bajas de las comunidades y producen grandes problemas, y entre ellos la contaminación, que nosotros podemos imaginar. Entonces, sí hay un gran conflicto, pero ha sido poco tratado. Y no sabemos que justo las comunidades usan como una actividad vital la agricultura y solemos dejarlo a un lado. La otra actividad es la ganadería, que está muy vinculada a la agricultura. En ambos casos, los minerales afectan muchísimo a estas actividades y no lo comprendemos o no lo queremos tener en cuenta. Bueno, a partir de ahí, hablemos de los conflictos. Y los conflictos es un tema que he estado repasando, porque a esto me he dedicado un poco desde mi época de estudiante, pero yo nunca ingresé en la época de estudiante en los conflictos sociales. Cuando estudié mi maestría, justamente ahí entré a los conflictos sociales, pero nunca los traté como conflictos sociales, socioambientales, como lo llaman ahora. Y con el paso de los años yo he preferido llamarlos conflictos socioculturales. Entonces, pero desde el Estado es una perspectiva y desde las mismas comunidades es otra perspectiva.
desde el Estado, podemos llamar conflictos socioculturales ambientales, socioambientales, como le llaman. Sabemos que hay numerosos conflictos en el país. Solamente quiero teorizar un poquitín sobre este tema. Entonces, en esta perspectiva, solamente para hablar de las partes y el objeto, vamos a entender cómo esta dinámica, esta perspectiva, es diferente a lo que manejan las comunidades. Las partes en este conflicto sociocultural ambiental son la comunidad, la empresa y el Estado, ¿no? Es interesante la perspectiva que está presentando Iván, desde la comunidad, a la que ha referido, de que se puede incluir, por ejemplo, a la empresa en estos conflictos. No está en las negociaciones de la consulta previa, pero en el conflicto sí está. Es inevitable que este actor no puede estar. Yo creo que las consultas previas debieron incluirla necesariamente a ella, desde un inicio, ¿no? Pero en fin, ese es todo un tema también de conversación o discusión. Y el objeto de este conflicto, ¿cuál es? ¿No? El conflicto de intereses es sobre la inversión para extraer recursos naturales. Ese es el conflicto, ¿no? Si lo aceptan o no aceptan la inversión, si se facilita o no se facilita la inversión, pero está descontado que esos recursos naturales van a ser explotados, ¿ya? Entonces, esa es la perspectiva desde el Estado o desde el derecho del Estado. Desde las comunidades es otra perspectiva. Entonces, desde la comunidad, las partes son comunidad y no comunidad. Por eso le llaman transcomunales. La comunidad tiene conflictos internos al interior de la comunidad. Tiene conflictos entre comunidades, que eso es normal, ¿ya? Pero además hay un nivel que le llaman conflicto transcomunal. Bueno, no lo llaman, es mi interpretación. Es el conflicto que va más allá de la comunidad. Entonces ahí el conflicto no es entre partes comuneras, sino entre una parte comunera y una parte no comunera. Entonces así lo ven ellos. Es esta parte que llega, el Estado que llega, la empresa que llega, cualquiera, es no comunal. Y el objeto para ellos es evidente, es el despojo del territorio, el despojo de su ambiente, de sus recursos naturales y de su vida. ¿Ya? Esto es histórico, ellos lo ven así siempre, esto lo tienen en su mente muy grabado desde la época de sus abuelos, sus bisabuelos, y entonces saben que van a enfrentar esta situación. Y entonces ya la nueva generación lo que buscará es tener una mayor ventaja sobre esta situación, pero los mayores todavía tienen mucha resistencia a poder entrar en negociaciones sobre su territorio o la posibilidad de que puedan trasladarse a otro lugar. ¿Ya? Bueno, esto es, y buscando algunas soluciones, yo solamente puedo plantear algunas ideas. La solución, por un lado, se ha buscado por lo intercultural, ¿ya? Y la otra solución se ha buscado por la consulta previa. En realidad, yo tengo más dudas que respuestas sobre las dos perspectivas. En los últimos años, yo he hablado bastante de la época cuando estuve estudiando mi doctorado y en mi tesis doctoral propiamente, yo recuerdo bastante esta discusión de lo intercultural, no solamente aquí en el Perú, fuera del país hemos estado discutiendo bastante el tema de lo intercultural. Más en el tema de justicia, más en el tema de derecho y justicia, que ese es el campo en el que más me he desarrollado. Pero yo siempre he quedado con algunas dudas y siempre ha habido algo por discutir. En los últimos años se ha sumado el tema de la consulta previa, que también es todo un tema para pensar si es o no la solución. Bueno, sobre lo intercultural. ¿Qué cosa es lo intercultural? ¿Qué es lo que se va a fusionar o no se va a fusionar? ¿Cómo se van a complementar dos culturas? ¿Es posible complementar la cultura andina, amazónica, con la cultura de las grandes empresas transnacionales o de los funcionarios públicos de nuestro Estado? De quienes estamos formados, los abogados, incluyéndome yo, estamos formados con otra familia o tradición jurídica de derecho, mientras que las comunidades tienen otra familia o tradición jurídica. Entonces, eso no es tan fácil. Aparentemente es una palabra que soltamos, pero no es tan fácil. Y el otro, ¿quién va a definir lo intercultural? ¿Los comuneros? ¿Nosotros? ¿Una cultura o otra tercera? Ese es todo un tema gigantesco por desarrollar. Ambas partes, hemos avanzado ambas partes. Estas relaciones asimétricas de las que mencionaba Iván, ¿hasta qué punto están incluidas en esta relación? ¿Qué tanto se pueden asumir? ¿Qué tanto se puede conseguir cierta simetría? Son temas para discutir y conversar. Y por otro lado, la consulta previa. ¿En realidad es un derecho especial
o las comunidades siempre tuvieron ese derecho y solo que nunca le hemos aceptado que ellos lo puedan invocar. Ese derecho siempre ha existido, solo que no es lo mismo requerir a una comunidad que requerir, pues, a una persona que también puede tener un terreno privado y sobre el que se puede encontrar un yacimiento minero. A una persona se le puede negociar porque es su propiedad aparentemente, y esta es un poco la lógica de la propiedad privada, pero yo tengo que consultarle antes. Ese derecho nunca lo han tenido las comunidades, desgraciadamente o lamentablemente. Entonces se ha prestado siempre un abuso. Entonces la consulta previa que aparece en el convenio 169 recién como que retoma ese derecho, pero ese derecho siempre lo han tenido, ¿ya? Y constitucionalmente lo podría sostener. Pero de otro lado, ¿quién define en caso no hay acuerdo o aceptación de la comunidad? O sea, la comunidad siempre tiene la potestad de decir, no, no quiero que ustedes ingresen a esta tierra donde yo practico la agricultura y la ganadería. Entonces, ellos van a sustentar siempre ello. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado va a respetar que ellos lo digan? Porque así lo puede decir cualquier privado. ¿Mm? Bueno, ahí hay todo un tema para conversar y discutir qué tanta la minería es una solución para ellos. Ese es lo que está de fondo. ¿Sí? Entonces, ahí lo voy a dejar, con eso voy a concluir, solamente decir a manera de balance y conclusión, las comunidades originarias tienen una organización preexistente al Estado republicano. Y eso no solemos olvidar. Segundo, el territorio y los recursos naturales son derechos fundamentales en las comunidades originarias. Tercero, el conflicto social o transcultural se define desde la perspectiva de cada parte, del Estado o de la comunidad. Y por último, es un reto construir lo intercultural o la consulta previa todavía, ¿no? Muchísimas gracias. Es interesante, son temas más de debate, pero lo estoy presentando con ánimos de pronto de que lo puedan discutir. Y si hubiera alguna pregunta, aquí los amigos de YUS o de Siembra me pueden hacer llegar la pregunta por escrito y trataré de absolverla. ¿Sí? Si me tengo que retirar a la cita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio, por su excelente presentación. Finalmente, damos pase a Ángela Hernández, quien expondrá sobre consulta previa como la principal herramienta para la protección de los derechos de las comunidades indígenas. Adelante. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación a YUS et Veritas y también saludo a los ponentes que me han antecedido. A mí se me ha invitado a esta exposición a contar un poco cuál es el marco normativo, cómo se está implementando la consulta previa en el Perú. Entonces, para eso he preparado una presentación, espero poder abordarla en los puntos más importantes, al menos debido al tiempo que tenemos. Creo que se está habilitado para que pueda compartir, ¿verdad? Sí. A ver, un momento. No se me permite compartir, no sé si hay algo que ajustar. A ver. Vamos a ver. Sí está habilitado. Solo tiene que darle clic en el de compartir pantalla en el verde que está abajo. Ahí está, ya apareció. Bien, a ver, vamos a... Bien, como les comentaba, un poco la exposición lo que va a buscar abordar es cuál es el marco normativo y cómo se viene implementando, ¿no? Ahora, yo sí quería destacar algo, ¿no? La consulta previa es una de las herramientas, efectivamente, para poder garantizar los derechos de los pueblos indígenas cuando estamos hablando además de comunidades, ¿no? Pero no es la única. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque justamente como se ha conversado ya y se ha mencionado en las dos exposiciones anteriores, el tema de los pueblos indígenas es multidimensional, ¿no? Y esa debe ser la aproximación que tenemos
que tener cuando vamos a acercarnos justamente a tratar temas de pueblos, ¿no? La consulta no es el único espacio donde se va a tocar ese tema. Ya ha mencionado Iván, por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial, ha mencionado el doctor Peñajunta también todo el tema ambiental y cómo abordamos el tema de conflictos sociales, socioambientales, socioculturales, ¿no? Bien, entonces, algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de consulta previa como primer punto de partida es que el Perú es un país diverso. Eso ya además hemos aprovechado en el último censo para recoger más información acerca de la diversidad del Perú. Tenemos a la fecha ya información acerca de cuántos pueblos hay. Sabemos que hay 55 pueblos indígenas u originarios, que además hay 48 lenguas originarias que se hablan en el país, y que hay un porcentaje de la población que se reconoce como parte de un pueblo indígena, ¿no? En este trabajo también de poder sistematizar información sobre pueblos indígenas, el Ministerio de Cultura cuenta con una base de datos que va actualizándose de manera progresiva. Ya tenemos más de 8.000 localidades que se han podido identificar como parte de un pueblo indígena y que están en la base de datos del Ministerio, ¿no? Entonces, son variables que hay que tener en cuenta cuando hablamos de consulta previa, porque justamente estamos hablando de varios pueblos indígenas, cada una con sus propias características, con su propia historia y con su propia conexión con el territorio, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esas particularidades cuando vamos a realizar procesos de consulta previa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, digamos, que ya en el Perú existe un marco normativo expreso que habla sobre la consulta previa como un derecho, ¿no? Tenemos el convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia en el año 1995 y que es, digamos, el punto de partida sobre una norma que expresamente reconoce el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, ¿no? Tenemos también la Declaración de las Naciones Unidas en el 2007, y ya en el 2011 y en el 2012 se emite lo que vendría a ser la ley y el reglamento de consulta, que lo que hacen es recoger el contenido del convenio 169 y a partir de eso desarrollar, ¿no? Desarrolla los principios, desarrolla el proceso con cada una de sus etapas, y desarrolla algunas digamos, referencias que tenemos que tener en cuenta todas las entidades estatales que vamos a implementar procesos de consulta previa. En este diseño que tiene la normativa sobre consulta, también tenemos cuáles son los actores que intervienen en el proceso de consulta. Entonces tenemos por un lado a las entidades promotoras, que son aquellas entidades que justamente van a emitir una medida que podría tener una afectación y por tanto tiene que ser sometida a consulta. Y tenemos, por otro lado, a los pueblos indígenas u originarios que van a participar en los procesos porque justamente son sujetos del derecho, porque podrían verse afectados, ¿no? En el caso, cuando hablamos de minería, por ejemplo, se ha identificado, es el Ministerio de Energía y Minas. A lo largo de estos años en los que se ha venido implementando la consulta, han, digamos, designado los órganos competentes ya dentro del mismo ministerio que se encarga de implementar los procesos. Al día de hoy, ese órgano competente es la Oficina de Gestión de Diálogo, es quien implementa a la fecha los procesos, y los pueblos indígenas justamente tendría que verse la medida y su ámbito para poder determinar quiénes son los pueblos a ser consultados, ¿no? Y además también en los procesos de consulta o en el diseño de la consulta previa, mejor dicho, está el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es el ente rector en la implementación de la consulta, es quien tiene a su cargo además desarrollar los lineamientos, las herramientas, emitimos opiniones técnicas en relación a la implementación del derecho, y específicamente en los procesos de consulta acompañamos los procesos, damos asistencia y capacitamos tanto a la entidad promotora como a los pueblos indígenas que van a ser consultados, ¿no? Tenemos a cargo además también el mantener organizado y poder implementar el registro de intérpretes y facilitadores, que son otros actores que participan en los procesos y que son de suma importancia, pues justamente para que el proceso se desarrolle de manera adecuada y cumpliendo todos los principios de buena fe y de interculturalidad que establece la normativa. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por materia de consulta previa, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de consulta previa? La normativa lo que nos señala es que se tiene que consultar aquellas medidas, y vamos a entender por medidas aquellas decisiones del Estado que podrían ser planes, programas, autorizaciones, propuestas de reglamento, por ejemplo, que podrían tener una afectación en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Podrían tener una afectación, por ejemplo, en el territorio, podrían tener una afectación en su identidad cultural, en su calidad de vida, y que por tanto, en función justamente de esa posible afectación, tienen que ser sometidos a un proceso de consulta previa, justamente para que en ese proceso se pueda informar a los pueblos, se pueda
dar un espacio para que los pueblos puedan evaluar esas afectaciones y luego de un proceso de diálogo llegar a posibles acuerdos, ¿no? Entonces, algo clave cuando estamos hablando de medidas que tienen que ser materia de consulta es entender que los conceptos clave son cambios, un cambio en el ejercicio de un derecho colectivo, un cambio en la situación jurídica, ¿no? Cada vez que una medida sea susceptible de generar estos cambios en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos, entonces tendrá que ser materia de un proceso de consulta previa. Ahora, la ley y el reglamento desarrollan los principios de la consulta y también desarrollan las etapas. En el caso del modelo peruano se regulan 7 etapas del proceso, ¿no? La identificación de la medida como etapa 1, la identificación de los pueblos, etapa 2, la publicidad de la medida, la etapa de información, la etapa de evaluación interna, la etapa del diálogo propiamente dicho y la etapa de decisión. Ahora, a través de todo esta regulación de las etapas, lo que se busca es efectivamente tener un diálogo intercultural con los pueblos, a través del cual se pueda llegar a acuerdos sobre la propuesta de medida, conocer, en primer lugar, informar, ¿no?, sobre todos los alcances, las implicancias de la propuesta, tener un espacio en los que internamente ellos, a través de sus propios procedimientos internos, a través de sus instituciones representativas, puedan analizar la propuesta que está haciendo el Estado, y posteriormente dialogar, ¿no? A través de un diálogo sincero, a través de un diálogo que cumpla además los principios de buena fe, interculturalidad, digamos, puedan llegarse a acuerdos sobre esa medida. Este proceso, de acuerdo a la regulación de la normativa, tiene un plazo de 120 días calendarios como máximo desde la etapa de publicidad, es decir, es el momento en el cual se entrega a los pueblos el plan de consulta y se entrega la propuesta de medida. Desde ese momento hasta la etapa de diálogo tiene un plazo de 120 días calendarios, ¿no? Y es importante mencionar que, por ejemplo, en la etapa de publicidad, un punto que da inicio, que desencadena la realización del resto de las etapas es justamente el plan de consulta. El plan de consulta es aquel documento que contiene, digamos, cómo se va a desarrollar el proceso. Contiene el cronograma, contiene las responsabilidades, ¿no? Y es importante ese primer documento porque va a ser justamente un documento que va a ser elaborado de manera consensuada entre la entidad promotora y los pueblos. Es un primer punto en el que las partes se sientan a conversar y van a justamente acordar cómo es la mejor manera de llevar a cabo ese proceso de consulta en específico, ¿no? La normativa también regula además cómo pueden los pueblos incorporarse a un proceso de consulta o cómo pueden iniciar un proceso de consulta. Eso es lo que se conoce como el derecho de petición. Y es un mecanismo que justamente lo que busca es garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, ¿no? Porque podría ocurrir que en el marco de un proceso que ya se ha iniciado, por ejemplo, alguna de las comunidades siente que no, advierte que la entidad promotora no ha identificado que podría haber una afectación a sus derechos colectivos, entonces solicita, mediante el derecho de petición, solicita incorporarse al proceso de consulta que ya se encuentra en curso, ¿no? O el otro caso es que existe una propuesta de medida sobre la cual se tiene conocimiento, todavía no se ha aprobado, y la comunidad advierte que esa propuesta de medida podría generar una afectación a sus derechos. Entonces, en ese caso, activa el derecho de petición y solicita a la entidad que inicie un proceso de consulta previa, ¿no? En ambos casos, la petición es presentada ante la entidad promotora, es decir, ante la entidad que va a emitir la medida. En caso de que, por ejemplo, se acepte la petición, digamos, se declara que efectivamente podría haberse afectado esta comunidad, este pueblo indígena, la comunidad ingresa al proceso que se encuentra en curso o se da inicio al proceso, ¿no? En caso se rechace el derecho de petición, las comunidades pueden, por ejemplo, apelar, si es una entidad que forma parte del Poder Ejecutivo, en ese caso la comunidad puede apelar y esa apelación va a venir para resolver al Ministerio de Cultura, ¿no? A través del Ministerio de Interculturalidad. Entonces, les he querido contar un poco cómo es el marco normativo, cómo está regulado en los procesos de consulta previa, un poco para poder luego hablar de cuál es la situación sobre la implementación de los procesos de consulta hoy en día, ¿no? Digamos, ya a partir del reglamento que se da en el 2012, a partir de esa fecha se empiezan las entidades promotoras también a aplicar la consulta previa en los procesos, en las medidas que ellos tienen por aprobar. A la fecha tenemos 56 procesos que han sido implementados,
han sido implementados sobre diversas materias. El tema de minería no es la única materia que se consulta en el Perú, pero efectivamente es una de las materias sobre las cuales existen mayor cantidad de procesos. De los 56 procesos de consulta, existen 23 procesos que han sido sobre materias de minería, ¿no? Pero sin embargo existen otras materias también, como por ejemplo también hay procesos de lotes de hidrocarburo, y hay muchos procesos también sobre áreas naturales protegidas, porque las áreas naturales protegidas, al tener también, digamos, un alcance sobre el territorio en el que pueden haber comunidades, ya sea porque están haciendo posesión o se encuentran tituladas sobre ese territorio, o porque hacen uso, sin ser, digamos, sin estar superpuestas al área natural protegida, hacen uso de ese territorio, podrían verse afectadas y podrían generar algún tipo de limitaciones. Entonces, por ejemplo, también en el caso de las áreas naturales protegidas, han habido procesos de consulta a fin de garantizar los derechos de estas comunidades, ¿no? Existen también procesos de consulta sobre generación eléctrica, existen procesos de consulta sobre proyectos de infraestructura, está el procesos de consulta sobre temas de carreteras, de caminos vecinales, está un proceso de consulta sobre infraestructura fluvial, que fue el de la hidrovía amazónica. Recientemente el Ministerio de Cultura ha hecho procesos de consulta sobre declaratorias de patrimonio cultural. A la fecha se han hecho ya 2 procesos de consulta sobre esta temática. Y también existen procesos de consulta que se han implementado sobre lo que denominamos medidas de alcance nacional, ¿no? Es decir, propuestas de reglamento, de políticas, de planes, que tienen un alcance sobre todo el territorio, ¿no? El más reciente de estos procesos es el proceso de consulta del reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, un proceso muy interesante que se realizó el año pasado. Han participado en este proceso las diferentes organizaciones de alcance nacional, y ha sido interesante cómo este proceso y con los acuerdos que se han llevado a cabo han permitido incorporar en la gestión del cambio climático la participación permanente de los pueblos indígenas, ¿no? Eso un poco más adelante vamos a ver efectivamente cómo eso conversa con la finalidad efectivamente de la consulta previa, ¿no? Tenemos además en curso 5 procesos, 2 de minería, 2 de hidrocarburos y un proyecto de infraestructura vial que a la fecha, digamos, no habían empezado cuando se da el tema de la emergencia sanitaria por COVID, a la fecha no han podido continuar las actividades que tenían planificadas en el plan de consulta, evidentemente por la situación del COVID, ¿no? Bueno, y estos procesos han sido implementados por diversas entidades, ¿no? No solo por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo a través de los ministerios, sino que también se han realizado procesos de consulta por los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Por el gobierno regional, a través, por ejemplo, en el caso de las áreas de conservación regional, ha hecho procesos de consulta, las municipalidades también han hecho procesos de consulta, por ejemplo, en el caso del camino vecinal, ¿no? Entonces vemos que la consulta previa es un derecho y es una implementación que abarca a todas las entidades del Estado, ¿no? Porque efectivamente abarca a todos los pueblos indígenas que podrían verse afectados por una medida específica. ¿Cuáles son los acuerdos logrados en los procesos de consulta previa? Y aquí he querido poner algunos de los ejemplos, digamos, más relevantes que lo que hacen es demostrar que efectivamente la consulta previa es una oportunidad para poder incorporar a los pueblos en las decisiones del Estado, ¿no? Tenemos, mencionaba hace un momento, la consulta previa del reglamento de la Ley de Cambio Climático, ¿no? Que ha sido, les decía, muy interesante porque lo que ha permitido es conocer a través de todo el proceso que hay conocimientos, hay prácticas de los pueblos indígenas respecto a cómo se afronta el cambio climático que deben ser incorporados en la discusión que tiene el Estado y en la gestión del cambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un proceso que tiene más de 150 acuerdos como resultado de la consulta, y uno de los acuerdos más importantes es lo que se llama la creación de la plataforma indígena, ¿no? Es que va a ser un espacio permanente entre el MINAM y también con las organizaciones nacionales, en el cual se van a trabajar propuestas desde los pueblos sobre cómo tener medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático, ¿no? Entonces, es sumamente enriquecedor para las decisiones del Estado y la implementación de políticas estatales, contar con las propuestas y contar con la perspectiva de los pueblos indígenas en temas que efectivamente les conciernen y podrían tener una relación directa con su forma de vida.
¿no? Tenemos también, por ejemplo, en el caso de la consulta de la hidrovía amazónica, que fue un proyecto de infraestructura a cargo del MTC, que realizó la consulta, teníamos acuerdos relacionados a cómo se iba a realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto, ¿no? Porque había una preocupación muy fuerte de las comunidades acerca de si el proyecto podría tener una implicancia en cómo ellos, por ejemplo, realizaban temas de pesca, o cómo podrían tener implicancias respecto a las riberas de los ríos, ¿no? Entonces, había un interés y había una preocupación porque el estudio de impacto ambiental del proyecto recoja esos temas, ¿no? Y pueda haber posibles impactos que podrían haber en las comunidades, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué se vio, por ejemplo? Que el equipo consultor que iba a hacer el estudio de impacto ambiental incorporara a sabios indígenas, es decir, a representantes de las comunidades que iban a participar en la elaboración del estudio. Entonces, eso es una evidencia de que efectivamente la consulta ayuda a mejorar las decisiones del Estado y a incorporar las propuestas de los pueblos, ¿no? En el caso del lote 192, por ejemplo, que fue un proceso de consulta que se realizó en el año 2015, como resultado de la consulta se vio también la constitución de un fondo social, es decir, participación de los pueblos en los beneficios de la actividad extractiva, ¿no? Entonces eso es un fondo social que se ha constituido y que a la fecha se viene implementando, ¿no? Entonces esos son algunos ejemplos, no voy a entrar a detalle en cada uno, pero son ejemplos de que efectivamente esa es la finalidad de la consulta, ¿no? Lograr acuerdos que incorporen a los pueblos en las decisiones de las diferentes entidades del Estado. Entonces, ¿qué nos da esta normativa? ¿Qué nos da esta implementación, estas lecciones aprendidas y qué fortalezas podemos identificar, ¿no? En el Perú existe un marco normativo ya sobre el derecho a la consulta que nos brinda predictibilidad en su implementación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otros casos a nivel de la región en los cuales no se cuenta con un marco. Digamos que la implementación de la consulta se ha dado más a nivel judicial, lo que han venido dictando las cortes constitucionales o los juzgados es lo que ha marcado un poco la cancha sobre la consulta previa. En el caso del Perú tenemos un marco normativo, ya existe un modelo de proceso, digamos unas etapas que se tienen que cumplir, sabemos cuáles son los roles de los actores, quiénes intervienen, ¿no? Entonces eso es algo que ayuda a la implementación de la consulta y ayuda también a las entidades justamente a planificar esos procesos, ¿no? ¿Qué tenemos también? Que es que la consulta se realiza en el Perú a través del Estado, no lo realizan las empresas ni otros agentes privados como pueden ocurrir en otros modelos, ¿no? Y esto es importante porque finalmente es el Estado el que aprueba la medida y además es el Estado quien tiene la obligación de garantizar este derecho. Ahora bien, no significa que en un proceso de consulta no pueda participar la empresa. De hecho, el reglamento en uno de sus artículos contempla la posibilidad de que alguna empresa, algún privado que pueda estar interesado en una medida administrativa, por ejemplo, si estamos hablando en el caso de minería, ¿no? Una autorización de inicio de exploración o una autorización de inicio de explotación de actividades mineras, que es además solicitada por una empresa privada, por un operador, ese operador podría participar en los procesos de consulta, de acuerdo a la norma, para poder informar, brindar alcance sobre la información que se está siendo presentada, o para evaluar modificar algunas cosas en la medida, justamente en la lógica de que ellos también tienen interés en la misma y tienen además la posibilidad de modificar algunos puntos de esta, ¿no? Entonces, es un derecho que es implementado, la consulta es implementada por el Estado, pero existe la posibilidad de que las empresas puedan participar dentro del proceso. ¿No? Existe un plazo para el desarrollo de los procesos, como ya había mencionado, eso también ayuda al tema de predictibilidad, y se cuenta también con varias herramientas metodológicas, ¿no? En el Ministerio de Cultura, justamente en el marco de sus funciones, lo que se busca es ayudar y dar las herramientas que van a permitir una mejora continua de la implementación de los procesos, ¿no? En ese caso nosotros damos asistencia técnica, en las asistencias técnicas damos las diferentes ayudas metodológicas para cada una de las etapas del proceso, pero además se cuenta con, digamos, guías metodológicas generales para la implementación de procesos, como por ejemplo la guía de facilitación de los procesos de consulta, y también tenemos una guía muy importante que es la guía metodológica para la identificación de pueblos, ¿no? Que lo que hace es brindar pautas, pasos, y cómo es que una entidad promotora debe identificar a los pueblos indígenas o originarios en un caso concreto, ¿no?
Tenemos también un equipo especializado del Ministerio de Cultura que hace el acompañamiento de todo el proceso. El Ministerio de Cultura cuenta con una dirección de consulta previa, que justamente es la encargada de ver la implementación de este derecho y de acompañar a las entidades promotoras y a los pueblos que van a ser consultados, ¿no? La consulta previa en el Perú es como una oportunidad para el diálogo, ¿no? Y eso lo que ayuda es a garantizar los derechos de los pueblos, como decía. Efectivamente no es un veto, pero es una oportunidad para ver todas las preocupaciones, para poder ver todas las propuestas que tienen los pueblos y a través de un diálogo entre las partes poder llegar a acuerdos sobre este tema, ¿no? Y es una oportunidad porque, como decía, cuando se realiza de una manera planificada, cuando se realiza de una manera oportuna, la consulta podría generarse en un escenario donde no existe conflicto, ¿no? Podría ser una herramienta justamente para ayudar en aquellos casos donde existen actividades extractivas que de repente podrían tener posibles conflictos, podría ayudar a justamente generar espacios de diálogo, generar que puedan haber ventanas para poder llegar a acuerdos. Entonces, es una oportunidad en general para el Estado, en general para el país, para poder evitar conflictos sociales, ¿no? Y otra digamos, lección que tenemos y otra cosa positiva que tenemos de la implementación de la consulta en el Perú es que, por ejemplo, se ha logrado también incorporar en la implementación de los procesos el enfoque de género, ¿no? Los planes de consulta que se han ido consensuando entre las partes a la fecha, poco a poco han incluido medidas específicas para la participación de las mujeres, ¿no? Que digamos, ha sido un reto también en la implementación del derecho, ¿no? Y ahora un poco para hablar sobre cuáles son los retos en la implementación de la consulta, porque si bien, digamos, hemos avanzado considerablemente en la implementación de esta política, existen retos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y ya lo mencionaban al inicio de la ponencia del día de hoy, ¿no? El tema de pueblos indígenas en realidad es multidimensional. Hay un tema también de demandas históricas de pueblos indígenas que tenemos que abordar, ¿no? Y por eso decía, la consulta es una de las herramientas, pero cuando estamos ante un territorio, cuando estamos ante una comunidad, ¿no? No necesariamente todo va a estar dirigido a la medida específica que se está poniendo en consulta. Hay otras variables que van a dar un contexto a la realidad, a los pedidos de las comunidades, ¿no? Entonces es importante tener también esa mirada y ver cómo, como ejecutivo, se puede abordar problemas que son multidimensionales, ¿no? Y que son históricos, además. Entonces es importante que se pueda desarrollar este cierre de brechas y esta atención de demandas y servicios de las comunidades, ¿no? Otro reto que tenemos como ejecutivo es la identificación de las medidas a consultar, ¿no? A la fecha de los 19 ministerios, por ejemplo, solo 2 han identificado sus medidas. Uno de ellos ha sido el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, por lo menos en el tema de minería, las medidas están identificadas, ¿no? A través de una resolución, además del año pasado, que fue modificada en diciembre, el Ministerio de Energía identifica cuáles son las medidas. En el caso específico, entonces, de minería, el reto está en relación a la oportunidad de la consulta, que además es un tema que ha sido abordado también por la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible. ¿Cuál es el mejor momento para realizar la consulta? Y eso es importantísimo, porque no solo el tema de predictibilidad no solamente está ligado a que sepamos cuál es la medida, sino cuál es el momento adecuado para realizar la consulta, porque nos va a permitir cumplir la finalidad de la consulta. Es decir, nos va a permitir que en ese proceso se puedan incorporar acuerdos, los acuerdos de la consulta se puedan incorporar al proyecto, se puedan incorporar a la medida, ¿no? Entonces hay una propuesta por parte de la Comisión acerca de modificar la oportunidad de la consulta para que ésta sea antes, ¿no? Digamos, sea antes de, por ejemplo, la aprobación del instrumento de gestión ambiental, porque efectivamente es probable que muchas de las propuestas de los pueblos consultados tengan relación con el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Otro reto también es el fortalecimiento de capacidades para el diálogo intercultural, ¿no? Es fundamental que, por ejemplo, los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tengan personal que tenga las capacidades y las competencias para el diálogo intercultural, ¿no? Para eso el ministerio también realiza una serie de acciones de capacitación y de coordinación con las entidades previamente para poder afrontar, para poder desarrollar adecuadamente los procesos de consulta, ¿no?
Otro reto importante es el seguimiento de los acuerdos de consulta. Como yo les decía, hay 56 procesos de consulta a la fecha, ¿no? Y esos 56 procesos suponen más de 500 acuerdos de consulta que se han tomado a la fecha. Entonces, es un número considerable para hacer el seguimiento acerca de cuál es el nivel de cumplimiento, ¿no? Para eso hay una comisión multisectorial que preside a la fecha ya el Ministerio de Cultura, antes era presidida por la presidencia del Consejo de Ministros, y a partir del año pasado esta comisión ha incorporado a las organizaciones nacionales, porque efectivamente, ¿no?, una comisión que va a hacer seguimiento a los acuerdos de consulta tiene que tener en ese espacio de seguimiento, en ese espacio de diálogo, a las representantes de los pueblos indígenas, que son quienes han sido consultados, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, no se ha sesionado por el tema del COVID, pero es uno de los retos pendientes retomar las actividades de la comisión, ¿no? Y por último, un gran reto es ver también la calidad de los procesos de consulta, y eso va de la mano con el desarrollo de indicadores de calidad, ¿no?, de los procesos, ¿no? Si bien se ha podido percatar cuando he presentado el tema de los acuerdos de consulta, no tenemos tantos ejemplos respecto a consultas de minería o consultas de extractivas, ¿no?, de actividades extractivas. Justamente eso está ligado también en el caso de minería con la oportunidad de la consulta, ¿no? La oportunidad de la consulta, cómo se diseña el proceso, cómo se implementa el proceso, qué información se da y a qué acuerdo se llega, son elementos que nos permiten también determinar la calidad de un proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros consideramos como Ministerio de Cultura que hacer estas modificaciones, por ejemplo, en el tema de oportunidad, va a ser un paso importante que va a mejorar la calidad de los procesos de consulta en minería, ¿no? Y por último, no está en la diapositiva, pero no podía dejar de mencionarlo como un reto actual, es justamente cómo los procesos de consulta, en el marco de los principios de flexibilidad, se pueden adaptar a contextos tan particulares como el de hoy, el contexto del COVID, ¿no?, en el cual efectivamente existe una situación complejísima respecto a cómo podrían realizarse procesos que en la práctica y usualmente se venían realizando a través de mecanismos como eran reuniones presenciales, ¿no? Cómo esto se puede ir adaptando, ¿no?, en el marco de los principios que establece la consulta previa. En este caso, en los procesos que a la fecha están suspendidos. Sin embargo, nosotros también en la asistencia que hemos dado a las entidades promotoras, específicamente al Ministerio de Energía y Minas, hemos dado algunas, digamos, orientaciones justamente para retomar procesos de consulta de la manera, digamos, más garantista respecto a los pueblos, ¿no? Como primera orientación, lo que hemos mencionado es que cualquier mecanismo que vaya a implementarse en el marco del COVID, también en el marco de un contexto, digamos, regular, tiene que contar con el acuerdo de las comunidades. Es decir, yo les mencionaba, el plan de consulta es el documento que contiene cómo se va a realizar el proceso, qué mecanismos, con qué cronograma, con qué actores, ¿no? Bueno, eso significa un consenso entre las partes, y justamente el poder modificar, por ejemplo, las actividades de esos procesos que se venían realizando, significa una modificación de ese plan de consulta. Por tanto, significa también un acuerdo respecto a esos mecanismos. Entonces, algo que hemos señalado es que es fundamental, especialmente además en el marco del COVID, que pueda haber un consenso entre las partes respecto a cómo se van a realizar los procesos, qué mecanismos se pueden desarrollar. Otra cosa que hemos mencionado es que esos mecanismos tienen justamente que también cumplir con las medidas de cuidado y prevención que se han dispuesto a nivel nacional por el tema del COVID, ¿no? Todo el marco normativo que además sabemos que se va actualizando, porque es una situación, digamos, compleja y cambiante. Día a día vamos descubriendo cosas respecto también al COVID, y se van ajustando también los protocolos. Entonces, es una tarea que también tienen que tener las entidades promotoras, de estar al tanto acerca de esto y poder actualizar también sus protocolos, ¿no? Y también hemos mencionado que estos mecanismos deben permitir cumplir la finalidad de la consulta y la finalidad de cada una de las etapas, y adecuarse y responder a la realidad de las comunidades, ¿no? No podrían realizarse, digamos, mecanismos que no respondan a la realidad, a las condiciones y a las particularidades de cada pueblo, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, hemos venido dando asistencia a las entidades promotoras. A la fecha, los procesos en marco por el tema del COVID no se han reiniciado,
no se han realizado nuevos talleres, no se han realizado nuevas reuniones, justamente porque el incremento del COVID ha venido, digamos, marcando un poco cómo se va moviendo la situación, ¿no? Pero ha supuesto un reto también para las entidades, cómo adaptan también sus procesos y cómo conversan además sobre un elemento nuevo como el COVID con las comunidades que van a ser consultadas, ¿no? Entonces eso es un reto nuevo que digamos, estamos todavía desarrollando junto con las entidades promotoras. Y bueno, para finalizar, una idea que quería dejar era que efectivamente la consulta lo que ha logrado es incorporar la participación en las decisiones estatales, ¿no? Y esa es la finalidad, y eso creemos que es una oportunidad como Estado, también como país, para poder lograr medidas, procesos, proyectos que sean sostenibles, ¿no? Bueno, esa es la presentación que quería compartir con ustedes. Estamos, imagino, para allá para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por tu ponencia. Bueno, ahora podemos pasar a ver algunas consultas que se han dado durante el desarrollo de su ponencia. Una primera consulta es para, no sé si tal vez el doctor Iván Negra está todavía conectado, para poder responder una de las preguntas respecto a las comunidades indígenas. A ver, sí, escucho. Buenas tardes, doctor. Sí, hay una pregunta acerca de, por ejemplo, se establece en el reglamento de la consulta previa, que esta no se podría dar para medidas de servicios públicos, educación o salud, ya que favorecerían a los pueblos, ¿no? Entonces, ante esto, ¿cuál es su opinión? Si es que es viable o si algo. Por el contrario, esto es, va en contra del objetivo final de esta herramienta. A ver, creo que hay una confusión. Por lo menos acá respondo por mi interpretación de esa disposición final del reglamento de consulta, ¿ya? Y puedo explicar además por qué se dio. Otra cosa es la interpretación que le han dado otros actores, ¿ya? Yo ya no respondo, pero la interpretación original de ese artículo era la siguiente. Todos los años se hacen miles de actividades pequeñas, por ejemplo, mantenimiento de una escuela, que puede estar en una comunidad nativa, ¿no? O reparaciones de, por ejemplo, instituciones de servicios públicos, ¿no? Que están dentro de las comunidades, ¿no? Y entonces, son miles, ¿no? de actividades de tipo. Entonces, habrá que hacer una consulta previa por cada una de ellas. En verdad, sonaba, digamos, consulta previa en el marco del reglamento de consulta, ¿no? Tenía sentido hacer algo así, y bueno, no. Desde mi punto de vista, digamos, de gente que trabajó ese tema inicialmente, la respuesta era no. O sea, no consulta previa con todos esos pasos, planes de consulta y todo esta, digamos, cosa que ha mencionado Ángela, para una cosa como una reparación de una escuela, digamos, ¿no? No tiene sentido. Eso no quiere decir que se pueden hacer cosas sin hablar con los pueblos indígenas, sin conversar con ellos, sin consultarles en un sentido más amplio. Y eso estaba en ese artículo, ¿no? Es decir, tiene que hacerse cualquier cosa en coordinación con los pueblos, pero no en el marco del reglamento de consulta, sino en el marco de otro tipo de reglas. Y había que construirlos. Es una cosa que ahí quedó pendiente, construir un marco especial para casos de actividades de pequeña dimensión, que se hacen miles todos los años, para ver cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, construir un aula, ¿no? Construir un aula de una escuela en una comunidad nativa. Y te imaginan ustedes hacer todo el proceso de consulta previa, que cuesta tanto, para, digamos, hacer algo que parece muy sencillo, ¿no? Vamos a hacer un aula. Podría ser una cosa mucho más sencilla, más simplificado, ¿no? Esa era la lógica de este artículo. Pero ¿qué pasó? Que por, no sé, digamos, una interpretación bastante extraña, algunos dijeron, bueno, entonces podemos hacer una obra de, por ejemplo, energía eléctrica, cables digamos, del sistema interconectado, ¿no? Una rama del sistema interconectado lo podemos hacer y pasar por tierras indígenas porque es un servicio público que beneficia a los pueblos indígenas. Ya, pues eso era sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Para eso no fue pensado esa norma, ¿no? Fue pensado para las otras cuestiones, como digo, que eran de pequeña escala. Y por eso los ejemplos que se mencionan ahí, ¿no? Dicen que son servicios
que están destinados al beneficio de los pueblos indígenas. O sea, ese es el objetivo de esos servicios. Eso está expresamente señalado ahí además en el artículo, ¿no? Entiendo que, espero que, digamos, estos temas ya se hayan aclarado y que los jueces finalmente terminen de aclarar este punto, ¿no? Pero esa es la situación. Ahora, hay que tener cuidado, ¿no? Porque también hay miradas muy formalistas, ¿no? Lo que uno de los principios de la ley de consulta previa y del convenio 19 es lo que se llama la flexibilidad. O sea, hay que tratar de usar estos instrumentos, ¿no? De una manera flexible para que de esa manera se vayan adaptando a las necesidades y características de cada decisión que toma el Estado, ¿no? No puedes usar el mismo modelo para todo, ¿no? Tienes que ser muy flexible, en particular con pueblos indígenas tan diversos y realidades tan diferentes como la que hay en el Perú. Muchas gracias. Y una segunda pregunta sería, ¿qué tan factible sería la elaboración de protocolos de consulta y autoconsulta desde los pueblos indígenas? Bueno, autoconsulta no sé a qué se refiere, digamos, no nadie se autoconsulta, ¿no? Es un término que han usado algunos para hacer referencia a la expresión de la voluntad de una comunidad. Eso no es autoconsulta, eso es cuando un pueblo, por ejemplo, ¿no? Dice, a mí no me parece un proyecto, ¿no? Y lo dice él, una expresión de voluntad del pueblo. Es una expresión de voluntad, y ese es un tema que tiene que ser eventualmente considerado, ¿no? Como una expresión válida en cualquier proceso digamos, de decisión pública. Pero no es consulta, porque claro, la consulta implica, como su nombre indica, un diálogo, ¿no? Entonces nadie dialoga consigo mismo, ¿no? Eso, digamos, es un mal uso del término. Pero sí reconozco que efectivamente una de las cosas que puede ocurrir es que una comunidad nativa, una comunidad campesina tenga una posición, ¿no? Definida sobre un tema y lo exprese, ¿no? Y efectivamente que haya un proceso de diálogo al interior de la comunidad. Es decir, los órganos o las instituciones de gobierno de la propia comunidad toman una decisión sobre un tema y lo expresan. Ahora, eso, digamos, puede implicar eventualmente una expresión que el Estado debe considerar, ¿no? El Estado eventualmente lo puede considerar. Ahora, desde luego, eso es independiente de la protección de derechos indígenas que derivan de cualquier decisión que toma el Estado. Si pueden hacerse protocolos de eso, claro, los protocolos, digamos, son mecanismos adicionales de información a las normas generales que existen tanto en el convenio 169, en la ley marco sobre consulta previa o su reglamento, digamos, esos son los instrumentos generales, ¿no? Entonces uno puede establecer algún protocolo específico de implementación. De hecho, originalmente la propia ley y reglamento planteaban algunas herramientas de tipo. Por ejemplo, se hablaba de una guía sobre el proceso de consulta previa, ¿no? En el fondo es un protocolo, ¿no? Que te ayuda a los detalles de la implementación, pero claro, eso es para entrar a mucha precisión sobre algunos componentes del proceso de consulta, ¿no? Pues sí, pueden darse, pueden ser parte de las herramientas disponibles para las consultas previas, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Y ahora hay una pregunta para Ángela respecto entiendo que hay un proyecto de modificación para la ley de consulta previa, el PIACI. ¿Qué posición ha tomado el Ministerio de Cultura respecto a ello? Y si nos puede comentar un poco de en qué consiste este proyecto. Sí, bien, efectivamente hay un proyecto de ley sobre el tema PIACI. Yo no podría entrar a detalles porque la dirección que ve justamente estos temas es la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, que es otra dirección. Lo que sí tenemos conocimiento es que el Ministerio de Cultura ya ha emitido una opinión, justamente lo que busca es garantizar que se pueda, digamos, cumplir con el marco normativo, tanto nacional como internacional, que tiene como objetivo garantizar la vida y la protección de este grupo tan vulnerable de pueblos, ¿no? Recordemos que los pueblos indígenas en aislamiento son grupos de pueblos indígenas que podrían tener una situación muy particular si entraran en contacto con otro tipo de parte de la sociedad, ¿no? Entonces, la opinión del Ministerio de Cultura justamente ha ido en ese sentido, a que la normativa que vaya a emitirse pueda también garantizar la vida de esta población. No podría entrar a mayor detalle porque efectivamente eso pertenece a otra dirección. Muchas gracias. Y una segunda pregunta es, ¿qué avances en el 2020 se han visto respecto a este enfoque de género en la consulta previa que se ha implementado?
Sí, el avance en el tema del género ha sido importante, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, de los 56 procesos, tenemos más o menos 14 procesos que expresamente en sus planes de consulta han incorporado la participación de las mujeres, ¿no? Podríamos decir, parece poco, pero en realidad, si uno ve el camino que se ha tenido que recorrer también, es un avance importante. La participación de las mujeres ha sido progresiva en cada uno de los procesos. Hoy día tenemos, por ejemplo, un promedio de 28% de los participantes en un proceso de consulta son mujeres, ¿no? Ya sea en las reuniones preparatorias, ya sea en los talleres informativos, en la evaluación interna y en el diálogo. Lo que ciertamente constituye todavía un reto en temas de la participación de la mujer, por ejemplo, es que en la etapa de diálogo, que es justamente la etapa donde ya se empiezan a hablar sobre los posibles acuerdos de la consulta, las comunidades, las organizaciones representativas de los pueblos puedan designar como representantes acreditados también a un grupo de mujeres, ¿no? Porque si bien vemos una participación, ha incrementado la participación de las mujeres en las etapas previas, en la parte de diálogo todavía existe un camino por recorrer, ¿no? Y es ahí donde estamos también apuntando esfuerzos como Ministerio de Cultura para promover esta participación. Listo, muchas gracias. Y ahora una última pregunta respecto a si considera que en este procedimiento de consulta previa, si bien se dice que está hecho para que justamente los pueblos indígenas puedan integrarse a este procedimiento, es en realidad el Estado, o pareciera que es en realidad el Estado el que termina decidiendo, ¿no? Sí, a ver, hay que tener en cuenta la finalidad de la consulta, ¿no? La finalidad es lograr un acuerdo, y ese tiene que ser la búsqueda y lo que marque las actuaciones de ambas partes. Es la búsqueda del acuerdo y el consentimiento en los casos en los que está, digamos, regulado, ¿no? Y finalmente, si en el caso que no se llegara a un acuerdo, de acuerdo a la norma, es el Estado quien debe decidir, pero eso no significa que en la emisión de esa decisión, o sea, en la aprobación de la medida, el Estado no vaya a tener en cuenta las implicancias que se han visto, las propuestas que se han visto. De hecho, el reglamento de consulta establece que para la etapa de decisión, en caso de no haber acuerdo en el diálogo, la entidad promotora tiene que tomar en cuenta las propuestas de las comunidades, tiene que tomar en cuenta lo que se ha dicho en el proceso de diálogo, y tiene que adoptar las medidas necesarias para poder garantizar la vida y también los derechos colectivos que podrían verse afectados, ¿no? Entonces, digamos, no es que existe una decisión apartada de todo lo que se ha venido hablando o se podría venir hablando en la consulta, ¿no? El Estado tiene siempre la obligación de garantizar los derechos colectivos de los pueblos en cualquier caso. Perfecto. Bueno, nos damos por concluir las exposiciones. Agradecemos a Ángel Hernández, a Iván y al doctor Antonio Peñajumba por sus interesantes aportes. Esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Asimismo, agradecemos a nombre de Yusef Veritas y la Comisión de Desarrollo Social Siembra la asistencia de los y las participantes, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más conferencias virtuales. Finalmente les informamos que aún pueden adquirir el certificado y los materiales del evento a través del correo siembra@yusefveritas.com. Si tienen alguna consulta, no duden en comunicarse con nosotros por el correo ya mencionado, y muchas gracias y damos por finalizado el evento. Buenas noches. Muchas gracias.